Ahí está. Bueno, entonces, intervalo de crecimiento. Cuando a mí me preguntan por el intervalo de crecimiento, me están preguntando para qué valores de x las y aumentan. Es decir, al crecer x, al crecer o aumentar el valor de x, también aumenta el valor de y. Recordemos muy por arriba, como para poder contestar la primera parte, que siempre en los gráficos, cuando me refiero a la gráfica de la función, me estoy refiriendo a esta curva que se forma. Esa curva está formada por infinitos puntos, ¿sí? Cada punto tiene un valor de x y un valor de y. Nosotros acá podemos ver a simple vista y sin hacer ninguna cuenta ni ninguna cosa rara, algunos puntos de la función. No los podemos ver a todos, pero algunos los podemos ver. ¿Sí? Cada uno de esos puntos tiene un valor de x y un valor de y. Por ejemplo, en este primero, en este puntito de ahí, el valor de x es menos 2 y el valor de y es menos 1. Entonces, si armamos una pequeña tabla de valores, con valores de x y valores de y, podemos ver que cuando x vale menos 2, para esta función, cuando x vale 2, menos 2, y vale menos 1. También podemos ver en este puntito de acá, que cuando x vale 0, la y vale 2. Ahí tenemos otro punto de este gráfico. También podemos ver en este puntito de acá que cuando la x vale 1, la y vale 4. Cuando la x vale 1, la y vale 4. Y por último, el último puntito que observamos es este de acá, ¿sí? En ese punto, cuando x vale 3, la y vale menos 1, ¿sí? Cuando x vale 3, y vale menos 1. Esos son algunos puntos que podemos observar en el gráfico así simple vista sin hacer ningún tipo de análisis. Ahora, lo que a mí me pide es que yo vea dónde crece y dónde decrece. En el intervalo de crecimiento y también en el de decrecimiento, en ambos intervalos siempre vamos a mirar el eje X de forma creciente, es decir, desde el menos infinito hacia el más infinito. Siempre lo vamos a leer de izquierda a derecha. Si nosotros leemos el gráfico de esta manera, de izquierda a derecha, o sea, partiendo desde el menos infinito y yendo hacia el más infinito, podemos ver que los valores de x, que son los que están sobre ese eje marcado en verde, son crecientes. Son todos valores que van creciendo, es decir, los valores de x van creciendo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va en aumento la x. Es decir, que ya me aseguro esta parte de acá, que el valor de x va creciendo. Bien, entonces para analizar el intervalo de crecimiento vamos a analizar siempre el eje de izquierda a derecha, o sea con los valores de x crecientes, y nos vamos a fijar qué ocurre con los valores de y. Vamos a marcarlo con distinto color. Por ejemplo, si yo miro desde el menos infinito hasta el valor 2, ¿sí? Hasta el 2 de x, lo que voy a observar es que los valores de y vienen decreciendo, es decir, vienen disminuyendo. Fíjense que para menos 3, el valor de y está alrededor del 2. En cambio, ya para menos 2,5, que sería acá en el medio,
el valor de y es 0. Y ya para el valor 2, menos 2, perdón, el valor de y es menos 1. Es decir, viene bajando el valor de y, viene decreciendo. En cambio, si nosotros miramos el intervalo que va desde el menos 2 de x hasta el 1, ¿sí? Marcado ahí en celeste, podemos ver que los valores de y van en aumento, porque para menos 2, que sería este puntito, la y vale menos 1. Para 0, la y vale 2, creció, estaba en menos 1 y pasó a ser 2, viene en aumento. Y para 1 de x, la y vale 4. Sigue creciendo. Podemos ver que este tramito de la curva viene creciendo, es creciente. Por lo tanto, ese intervalo de x, el que va desde menos 2 hasta 1, es intervalo de crecimiento. Es decir, ¿dónde crece la función? Desde el menos 2 de x hasta el 1 de x. En el intervalo que está marcado en color celeste. Entre el valor menos 2 de x y 1 de x, entre esos valores, la función es creciente. O sea, si yo miro solo este pedacito de curva, veo que la curva va creciendo. En cambio, si seguimos analizando y vemos el intervalo que va desde 1 hasta 3, ¿sí? O sea, me quedo solamente con este pedacito de curva. Podemos ver ahora que la función viene decreciendo, es decir, los valores de y vienen bajando. En el 1 de x, el valor de y es 4. Y a medida que avanzo, o sea que paso al 2 de x o al 3 de x, los valores de y vienen disminuyendo. Por ejemplo, para el 2 de x, el valor de y está alrededor del 1,5. Y ya para el 3 de x, el valor de y está en menos 1. ¿Sí? Viene disminuyendo. ¿Se dan cuenta de esta disminución? ¿Lo pueden ver? Bien. Y en el último tramito que nosotros tenemos, que vendría desde el 3 de x hasta el más infinito. Uy, ahí me pasé. Ahí está. Vendría desde el 3 de x hasta el más infinito. Vemos que en ese tramito la función viene creciendo, es decir, los valores de y vienen en aumento. O sea que este tramo, desde 3 en adelante hasta el más infinito, la función es creciente. Entonces va dentro acá de intervalo de crecimiento. Unión de 3 a más infinito. Eso sería el intervalo de crecimiento. El de decrecimiento quedó marcado en amarillo. Fíjense que al hacer este análisis ya nos quedaron marcados los dos. El intervalo de decrecimiento me está pidiendo que yo busque los valores que al crecer el valor de x, los valores de y decrecen, o sea, disminuyen o decrecen. ¿Sí? En este caso está marcado en amarillo, sería desde el menos infinito hasta el menos 2, unión de 1 a 3. Fíjense
que los intervalos, ¿sí?, se marcan sobre el eje X. O sea, yo lo que tengo que decir es entre qué valor de X y qué valor de X la función crece. No voy a decir que crece hasta el 4, hasta acá, ¿sí? Voy a decir crece entre el 2, el menos 2, perdón, y el 1. Decrece entre el 1 y el 3. Porque lo que yo estoy indicando es dónde crece y dónde decrece, no hasta dónde, ¿sí? Yo no quiero saber cuál es el valor más grande que toma la función, o sea, hasta qué punto arriba va, sino que quiero saber en dónde crece y en dónde decrece. O sea, siempre se indica como valores de X. Supónganse que esto fuese un gráfico que se usa mucho esto, por ejemplo, en economía, para analizar en qué meses la ganancia de un determinado negocio crece o decrece, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber en qué meses crece, no me importa saber cuánto creció, sino me importa saber en dónde creció, o sea, en qué mes creció. Esto es lo mismo. No, yo me tengo que fijar en qué valores de X, o sea, entre qué valores de X la función crece. Lo mismo para indicar los máximos y los mínimos, que es lo que nos pide en el punto 5. Claramente este puntito de acá es el punto máximo de la función, ¿sí? Es el punto 1 para X, 4 para Y. Y estos puntitos de acá, los dos, son puntos mínimos de la función. Menos 2 para X, menos 1 para Y, y 3 para X, menos 1 para Y. Este punto es el máximo, el 1, 4, porque la función viene creciendo, creciendo, creciendo. Esperen que lo voy a hacer con el otro mouse, que sí se ve la flecha. La función viene creciendo, 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 hasta llegar a este punto. Y a partir de este punto, o sea, a partir del 1, la función comienza a decrecer. Es decir, que en 1 hay un punto máximo. La función decrece, 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 hasta llegar a un punto mínimo, que está en 3. En 3 deja de decrecer y comienza a crecer. Entonces, en x igual 3 hay un mínimo, ¿sí? Acá podemos usar el mismo criterio que usamos cuando hablamos, ¿sí? Si yo comienzo a decrecer y decrezco, 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 voy a llegar a mi punto mínimo. En este caso podría ser así, vengo decreciendo, 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 decreciendo hasta llegar al punto mínimo. Cuando llegué al punto mínimo, lo único que me queda por hacer es crecer, porque ya estoy en mi mínimo. Estoy en el fondo. Lo único que me queda por hacer es crecer. Crezco, 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 crezco todo lo que pueda hasta que llegue a mi punto máximo. Cuando esté en mi punto máximo, lo único que me queda por hacer es decrecer. Entonces ahí aparece la definición de mínimo y de máximo. Nosotros tenemos un punto máximo, ¿sí?, cuando ocurre un cambio de crecer a decrecer. ¿Sí? Es decir, vengo creciendo hasta que llegue a mi punto máximo. Cuando llegue al punto máximo, lo único que me queda es decrecer. En este caso hay un máximo en el valor x igual 1. En el 1 de x hay un máximo. En cambio, un mínimo es un punto donde la función cambia, pero de decrecer a crecer.
¿sí? Si yo vengo decreciendo, cuando llegue a mi punto mínimo, voy a comenzar a crecer. Cuando llegue al punto máximo, cambia y comienza a decrecer. Cuando llega a un punto mínimo, cambia y comienza a crecer. En este ejemplo tenemos dos puntos mínimos, uno en x igual menos 2, que sería este, y otro en x igual 3, que sería este. Fíjense que siempre indico dónde están los máximos y los mínimos, no cuánto valen, sino dónde están. Están en x igual menos 2, en x igual 1 y en x igual 3. Y son los puntos que me separan los intervalos de crecimiento y de decrecimiento.